La alarma resonaba en los fríos pasillos del laboratorio genético, un sonido monótono y metálico, como si cada eco marcara un destino. Teresa estaba erguida, desnuda, bajo la luz tenue del escáner. Sus pies helados tocaban el suelo de metal, su cuerpo congelado en la quietud, mientras sus ojos permanecían fijos, sin parpadear. No lo hacía porque quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, las lágrimas caerían. El sistema había evaluado su genética por última vez, una mezcla de genes humanos y de otra especie, fértil y saludable, pero también descartable. El cristal de la puerta se cerró detrás de ella con un sonido neumático. El cubículo donde se encontraba era impecable, estéril, sin ninguna señal de que allí hubiera una persona, solo una criatura más en exhibición. Teresa se abrazó a sí misma, no por vergüenza, sino por la necesidad de mantener el control, de no romperse. Sabía que en el otro lado del cristal, los observadores humanos la examinarían. No todos eran crueles, pero todos buscaban algo, una herramienta, un cuerpo, una función. Los minutos parecían dilatarse infinitamente. Primero llegó un hombre con uniforme militar, que frunció el ceño al leer su expediente, ignorándola por completo. Luego, otro, que la miró con una sonrisa lasciva y murmuró, demasiado delgada. Después, uno más que apenas la observó, y al ver su marca en el cuello, desvió la mirada con desprecio. Cada rechazo le dolía como una cuchilla nueva. Pero entonces, alguien se detuvo. No con violencia, ni con deseo, solo se detuvo. Teresa abrió lentamente los ojos, temerosa de lo que podría suceder. Lo vio. Un hombre joven, de piel cálida, con ojos grises como el ceniza, alto y de complexión robusta, pero sin ser excesivamente corpulento. Su chaqueta era larga y desgastada, y sus botas cubiertas de polvo estelar. No parecía un traficante de órganos ni un noble en busca de una rareza. Parecía, simplemente, perdido. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, con una voz que parecía demasiado extraña para ese lugar. Nadie jamás había hecho esa pregunta aquí. Teresa, respondió, casi en un susurro. El hombre asintió lentamente, como si el sonido de su nombre tuviera un significado que no comprendía completamente, pero le gustaba. No me interesa tu linaje ni tu compatibilidad genética, dijo, sin apartar la mirada. Solo quiero saber si quieres salir de aquí. Teresa parpadeó, desconcertada. ¿Salir contigo? Él dio un paso hacia el cristal, tocándolo con la palma abierta. Conmigo, sin condiciones, sin expectativas, sin contratos. Teresa retrocedió, mirando al hombre con una mezcla de miedo, esperanza e incredulidad. Si no quieres, puedes rechazarme, añadió él, con una voz tranquila. Ella soltó una risa amarga, quebrada, llena de dolor. ¿Crees que tengo poder de rechazar algo aquí? Ni siquiera tengo derecho a mirar el cielo. El hombre se acercó al panel de control, su dedo titubeó frente al símbolo de aceptación. Desde el fondo del pasillo, un guardia se giró, alarmado. Señor, esa candidata no está recomendada para el procedimiento directo. Tiene antecedentes emocionales inestables. Cállate, respondió él, con una voz grave, suficiente para que el pasillo quedara en silencio. El hombre presionó el símbolo, y el vidrio comenzó a ascender lentamente. Un suave susurro de aire cálido entró, y por primera vez en años, Teresa sintió una brisa real en la piel. No entendía por qué lo hacía, no entendía por qué había elegido a ella. Cuando quedó libre, no se movió. ¿Qué esperas?, preguntó él, con suavidad. Despertar, respondió ella, con la voz quebrada. Esto tiene que ser un sueño. Él extendió la mano, su palma abierta, limpia, sincera. Soy Alejandro. No sé si lo estoy haciendo bien, pero sé que no quiero que te quedes aquí. Teresa lo miró fijamente, como si fuera un espejismo. Con cautela, avanzó hacia él, y con la mano temblorosa, tocó la suya. En ese momento, algo en ella se quebró.
Sintió lo que nunca había sentido, calor humano verdadero. Él no la arrastró hacia sí, no la marcó ni le impuso nada. Solo la sostuvo. ¿Me vas a usar también?, susurró ella. Alejandro negó con la cabeza. Voy a cuidarte. Eso sí. Incluso si no lo deseas, pero solo si tú me dejas. Los ojos de Teresa se humedecieron. Bajó la mirada y, con voz suave, dijo: Si me dejas llorar primero, tal vez después pueda aprender a creer eso. Sin decir más, Alejandro la rodeó con los brazos y la abrazó. En el corazón del complejo, frente a los sensores y sistemas que evaluaban el valor de su cuerpo, Teresa se aferró a él. Por primera vez, nadie vino a separarlos ni a devolverla a su celda. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos marcó el inicio de algo que ninguno de los dos sabía cómo llamar aún. La nave de Alejandro era antigua, marcada por las huellas del tiempo y las reparaciones. No era un hogar, pero tampoco olía a reclusión. No brillaba como un laboratorio, no tenía cámaras en cada rincón ni sensores observándolos. Olía a metal, a café olvidado y a la fragancia de los momentos que aún quedaban por vivir. Teresa entró descalza, vistiendo una túnica simple, sin insignias ni números. Caminó con cautela, como si esperara encontrar barrotes invisibles entre las habitaciones. Alejandro la observó desde su puesto en la consola principal, su rostro impasible, pero sus ojos revelaban paciencia, una paciencia que solo conocían aquellos que alguna vez también fueron prisioneros. La habitación es tuya, dijo, señalando un pequeño pasillo a la izquierda. Nadie entra sin tu permiso, ni siquiera yo. Ella asintió, en silencio. La comida está en la despensa, añadió él. Hay agua caliente. ¿Puedes programar la ducha con la voz? Teresa levantó la mirada. Eso es todo. Por ahora, respondió Alejandro. ¿No quieres algo?, preguntó ella, con una mezcla de sospecha y tristeza. Quiero que respires, respondió él. Teresa tardó un segundo en entender que no se refería a respirar aire. Se refería a existir sin miedo, a no caminar a la defensiva, sin temer ocupar espacio, sin el temor de molestar. Esa noche, Teresa no comió ni habló. Se encerró en la habitación y se sentó frente a la ventana de observación, viendo cómo la galaxia avanzaba lentamente, en silencio. Apoyó la frente contra el vidrio frío, sin llorar, porque las lágrimas aún no eran un lujo que su cuerpo se permitiera. En el centro de la nave, Alejandro leía un libro, de aquellos antiguos, con páginas de papel real. No la observaba, no hacía preguntas, hasta que la vio aparecer de nuevo, pasadas las 3 de la madrugada, con una manta sobre los hombros y el cabello mojado. No dijo nada. Caminó despacio hasta la cocina y buscó un vaso de agua. Sus manos temblaban. Alejandro no se movió, solo levantó la mirada de su libro. No puedo dormir, murmuró Teresa, sin girarse. Hay pastillas en el botiquín. Son naturales. No quiero dormir así, respondió ella, con la mirada fija, como si algo aún estuviera huyendo dentro de ella. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Alejandro. Teresa dudó. Teresa caminó hacia el sillón donde Alejandro estaba sentado, deteniéndose justo frente a él. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó en voz baja. Él asintió sin decir una palabra, y ella se acomodó en el asiento, dejando medio metro de distancia entre ambos. El silencio que los envolvía no era incómodo, sino pesado, cargado de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer aún. Alguien me miró como si no estuviera calculando cuánto podía sacar de mí, dijo Teresa, rompiendo el silencio. Fue extraño, no sabía que se sentía así. Alejandro cerró el libro y lo dejó a un lado, mirándola sin prisa. ¿Y cómo se siente?, preguntó suavemente. Teresa lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y una calma nacida de la desesperación. Es raro. No lo entiendo bien, pero es como si por primera vez valiera algo.
Aunque yo no lo entienda, respondió, con una voz que apenas se escuchaba. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, su expresión era seria pero no dura, como si entendiera más de lo que Teresa imaginaba. Tú vales mucho más de lo que entiendes, dijo con convicción. Teresa sonrió débilmente, como si esas palabras hubieran golpeado un muro que había estado construyendo durante años. Luego, sin decir más, se levantó y, después de un breve momento de duda, salió de la sala. No regresó a su habitación esa noche. En la madrugada, se presentó nuevamente, descalza, envuelta solo en una manta, cruzando el umbral donde Alejandro dormía. No dijo nada, no buscó sus labios, no necesitaba su cuerpo, solo la presencia de él, su espalda cálida. Lentamente, se metió bajo las sábanas, acurrucándose detrás de él, apoyando su frente entre sus omóplatos y dejando que su mano descansara apenas sobre su cadera. Su respiración estaba acelerada, pero Alejandro no se movió. Con calma, él extendió la mano hacia atrás, tocando sus dedos con delicadeza. No era un gesto cargado de pasión, sino uno de supervivencia, un puente entre dos almas perdidas. Gracias por no preguntar, susurró Teresa, su voz quebrada. Gracias por quedarte, respondió Alejandro sin abrir los ojos. En ese silencio compartido, algo invisible, pero potente, nació entre ellos. Algo que no necesitaba palabras, algo que decía quédate, solo quédate. Y si puedes, vuélvete mía. Al amanecer, el calor que Teresa sentía no era solo físico. Alejandro seguía allí, inmóvil, su respiración profunda y serena. Teresa, sin darse cuenta, había ajustado su propio ritmo respiratorio al suyo, como si su cuerpo hubiera aprendido a latir al compás del suyo. No se movió, permaneció allí, con la frente pegada a su espalda. No era vigilancia ni obligación lo que sentía, no era un trato. Era la inquietante necesidad de estar cerca de él, de sentir ese cuerpo, ese calor. No como protección, ni como una función, sino como un ancla. Pasaron los minutos, que a ella le parecieron horas. Finalmente, Teresa se separó con cuidado, intentando no despertarlo. Se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos. Manos que en el pasado habían empuñado armas, firmado papeles, manejado herramientas. Pero ahora, esas mismas manos no sabían cómo acariciar, cómo ser suaves. El agua de la ducha estaba silenciosa, tibia, el vapor envolvía las paredes del baño. Teresa observó su reflejo en el espejo empañado. Su cabello colgaba, húmedo, sobre sus hombros. Había perdido peso, había perdido tiempo, había perdido su propio nombre. Hasta ahora. Cuando salió, Alejandro ya no estaba en la cama. Lo encontró en la cocina, sentado, con una taza entre las manos, leyendo. No levantó la vista hasta que sintió su presencia. Teresa se apoyó en el umbral de la puerta, cubierta solo por la manta que arrastraba tras de sí. ¿Qué estás leyendo?, preguntó. Historias antiguas de la tierra, respondió él sin sorprenderse. Algunas que no sobrevivieron a la migración. Las que quedaron escritas a mano. Teresa se acercó lentamente. Alejandro deslizó una taza hacia ella, como si ya supiera que la quería. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Él asintió sin añadir nada más. No mencionó la noche anterior, ni preguntó por qué había cruzado su puerta. Simplemente la dejó estar allí, al lado de él, existiendo. Teresa tomó un sorbo. El té estaba ligeramente dulce, cálido, real, como todo lo que él hacía. Necesito que me respondas algo, dijo Alejandro, en voz baja. Y por favor, no me mientas. Dejó el libro sobre la mesa, mirándola con seriedad. Nunca te mentiría, respondió ella, tragando saliva. ¿Por qué me elegiste? Hay miles mejores. Más fértiles, más dóciles, más limpias. Él no parpadeó. Porque no quiero criar nada con alguien que no sepa lo que es perder. Porque cuando te vi, vi a alguien que no se había rendido,
aunque todo en ti gritaba que sí. Vi rabia, vi fuego. Y eso es lo que quiero para el hijo que venga de mí. Teresa dejó la taza sobre la mesa, su mano temblaba. El vapor del té le ardió en los ojos, no por el calor, sino por las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. ¿Estás asumiendo que habrá un hijo? Preguntó, con voz quebrada. Lo sabía desde que te acercaste a mi espalda anoche, dijo él, como si fuera lo más natural. Tu temperatura cambió, tu olor cambió, tu energía cambió. Ella lo miró desconcertada. No entendía cómo podía saberlo. Porque llevo años observando lo que otros no ven, respondió él, inclinándose hacia ella. Y tú cambiaste. Te volviste vida. Teresa se levantó de golpe, caminando por la cocina como si estuviera atrapada. Entonces ya está. Ya hiciste tu parte, ¿no? Ya sembraste la semilla. Ahora viene lo de siempre, me das una habitación, me alimentas, esperas el parto y luego me echas. Alejandro se puso de pie con calma, caminó hacia ella sin levantar la voz. No eres una vasija, no eres una fase. Eres lo primero que he querido cuidar, sin tener miedo. Teresa retrocedió hasta chocar con la pared. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que implica quedarte con alguien como yo. Híbrida, inestable, con sangre marcada, con historia de... No me importa tu sangre, la interrumpió él. Me importa tu alma. Y esa es la más fuerte que he visto. Teresa bajó la mirada, su voz se quebró. Entonces no me dejes. Ni cuando grite, ni cuando intente empujarte, ni cuando te diga que no valgo. Porque voy a hacerlo. Voy a tener miedo, voy a huir. Pero si me dejas. Alejandro la sostuvo por los brazos, mirándola a los ojos con una intensidad que no dejaba espacio para dudas. No te dejaré. Teresa lo miró, desesperada, buscando una fisura, una mentira, una señal de que solo era otro ciclo más. Pero no encontró nada. Solo vio a un hombre dispuesto a cargar con ella, con lo que era, con lo que traía, con lo que dolía. Se abrazó a su pecho, apretando los puños contra su camisa. Voy a tener miedo, susurró. Entonces temblamos juntos, respondió él. Y por primera vez, Teresa sintió que el amor no era un contrato. Era una elección. Una elección que él había hecho. Una que ella comenzaba a creer que merecía. El silencio de la nave fue interrumpido por el pitido insistente de una alerta exterior. No era una colisión ni una falla técnica. Era una advertencia. Una nave no identificada se aproximaba rápidamente, con dirección fija y sin señales de comunicación. Alejandro estaba en la cabina de mando, observando el radar con la mandíbula apretada. Sus dedos recorrían las teclas del panel con la precisión de un experto, pero en su mirada había algo más. Un presentimiento, un reconocimiento silencioso. Teresa apareció detrás de él, no necesitó decir nada para que él supiera que estaba allí. Teresa sintió la tensión en la espalda de Alejandro, la forma en que su respiración se había acelerado, y supo lo que ya intuía. No era una pregunta, sino una confirmación de lo que venía. ¿Quiénes son? Preguntó ella, con un nudo en la garganta. No lo sé aún, respondió él, sin apartar la vista del radar, pero no vienen a comerciar. La flota Utari no es peor que esto. Alejandro ajustó la frecuencia de los escudos, activó el camuflaje parcial y se giró para mirarla. Sus ojos no mostraban miedo, sino urgencia. Prepárate. No vamos a esperar a que toquen la puerta. Ella no insistió en hacer más preguntas. Entró rápidamente en la bodega de almacenamiento, abriendo el contenedor gris donde guardaban las armas. Tomó un blaster corto y, sin dudar, una daga de cerámica negra. Sus manos no temblaban, sus músculos recordaban lo que debía hacer. Cuando regresó a la cabina, encontró a Alejandro guardando 2 cápsulas de energía y una pequeña caja metálica, cuyo emblema militar estaba casi borrado por el paso del tiempo.
¿Por qué tienes eso?, preguntó, señalando la caja. Alejandro la miró de reojo mientras terminaba de guardar los objetos. Es lo que nos dará unos segundos más, si no logramos escapar, respondió con voz grave. Teresa no insistió. A través de la pantalla de monitoreo, vio cómo la nave enemiga se detuvo a 5 kilómetros de distancia, suspendida como un ojo inmóvil en la negrura del espacio. La pantalla parpadeó una vez, y luego una voz metálica resonó por los altavoces. Unidad Santiago Cortés, se solicita entrega inmediata del sujeto biológico, clase híbrida, registro 72 Kelvin. Repetimos, entrega inmediata del espécimen en periodo gestacional. Si no se cumple, su nave será destruida sin excepciones por la Autoridad de Pureza Genética. El aire pareció desaparecer para Teresa. Sintió un espasmo en el estómago. Lo sabían, susurró, como si acabara de comprender algo terrible. Lo sabían desde el principio. Alejandro apretó los dientes, cerró los puños y luego habló con calma, sin mostrar miedo. No te van a tocar. Vinieron por mí, no por algo que creen que es tuyo. Pero no saben que también es mío. Teresa sintió un nudo en el pecho. Se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. Tienes que entregarme, comenzó ella, pero Alejandro la interrumpió con firmeza. Cállate. Hazlo, solo así sobrevivirás. Si tú mueres, yo no tengo nada. Si tú te vas, yo ya estoy muerto. La alarma volvió a sonar, una advertencia más fuerte, más urgente. Alejandro levantó el comunicador y habló, su tono severo. Acceso denegado. Este cargamento no pertenece a ningún registro del consorcio de genética. Es mi compañera, mi mujer, mi responsabilidad. Y si quieren tocarla, van a tener que pasar sobre mí. La respuesta llegó de inmediato, resonando a través del sistema de comunicación. Entonces, que así sea. Desde el otro lado de la pantalla, una escotilla se abrió y 6 drones de ataque fueron lanzados hacia la nave. Rápidos, ágiles, diseñados para matar sin preguntas. Alejandro activó los escudos y comenzó a maniobrar la nave con una precisión impresionante, como si la conociera mejor que su propia piel. Teresa cargó su arma y se posicionó cerca del panel de emergencia, la daga atada firmemente a su muslo. Sus ojos no parpadeaban, cada movimiento calculado, decidido. Alejandro giraba la nave con tal maestría que parecía un espectáculo imposible, esquivando rayos de energía que cortaban el espacio como látigos de luz. Uno de los drones impactó contra el escudo, y la vibración sacudió toda la nave, haciendo que Teresa cayera de rodillas. No podemos huir, dijo Alejandro, con una calma que contrastaba con la situación. Van a derribar los escudos en minutos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Teresa, levantándose rápidamente. Alejandro abrió la caja metálica. Dentro había un núcleo antiguo, prohibido por los tratados de guerra, un pulso electromagnético puro. Un arma de un solo uso. Esto va a cegarlos, unos segundos. Después, será combate manual, dijo, entregándole el dispositivo. Si sobrevives, murmuró Teresa, interrumpiéndolo. No me des órdenes de sobrevivir sin ti, respondió Alejandro, mientras activaba el pulso. Un destello blanco barrió el campo de estrellas y los drones cayeron inertes como insectos quemados. El segundo siguiente fue un silencio tenso entre ambos. No hubo palabras, solo miradas compartidas. Tomaron sus armas, colocándose espalda con espalda mientras los módulos de abordaje se acoplaban a los laterales de la nave. La oscuridad se llenó de pasos enemigos cuando las compuertas se abrieron. Teresa susurró cerca de su oído. Si caemos, caemos juntos. Alejandro respondió con voz grave, sin miedo. Pero si ganamos, ganamos para siempre. Y la lucha comenzó. El primer disparo atravesó la escotilla antes de que se abriera del todo. Un rugido de energía quemó parte del marco metálico y tiñó de rojo las paredes internas de la nave.
Alejandro no esperó más. Se lanzó hacia adelante, el rifle apoyado contra el hombro, disparando ráfagas precisas. 3 soldados de la Autoridad de Pureza Genética cayeron al instante, sus cuerpos blindados impactaron contra el suelo con un estruendo sordo. Teresa se movió con rapidez y silencio, como una sombra letal. Su daga encontró los huecos en las armaduras de los enemigos, cada corte quirúrgico, cada golpe definitivo. Había sido entrenada para defender su vida, pero ahora luchaba por algo más grande. Luchaba por algo que palpitaba dentro de ella, algo que compartía con Alejandro. Alejandro recibió un disparo en la pierna y cayó de rodillas, gruñendo de dolor. Teresa giró sobre sí misma, atravesando el cuello del atacante con un movimiento limpio y brutal. Se agachó junto a él, susurrándole con dureza. Te dije que no lo haría fácil si querías morir. Alejandro apretó los dientes, la sangre le corría por el muslo, caliente y pegajosa. Se apoyó en ella para levantarse, y sus miradas se encontraron en medio del humo y los gritos. No había tiempo para palabras dulces, pero en ese segundo, sus ojos se dijeron todo. El segundo módulo explotó desde dentro, una trampa que Alejandro había preparado días antes. 2 enemigos más quedaron carbonizados en el aire. Las luces parpadearon, el sistema de oxígeno central falló durante medio minuto, y Teresa sintió el mareo, pero siguió luchando. Su pecho se apretaba con cada respiración. Su vientre ardía con una sensación extraña, como si algo dentro reaccionara al peligro. Un soldado se abalanzó sobre ella con un cuchillo de fusión, pero Alejandro lo interceptó. Con la fuerza de la desesperación, chocó su rifle contra el arma enemiga, no lo mató con balas. Lo mató con el peso de su cuerpo, rompiéndole el cuello con un golpe seco. Está sangrando demasiado, dijo Teresa, con la voz tensa. Y tú estás temblando, respondió Alejandro, con la mirada fija en ella. Ella se apoyó contra la pared. No era debilidad, sino rabia. Era instinto. Era una promesa ardiendo en los huesos. Alejandro tomó una de las granadas de dispersión y la lanzó hacia el último grupo que avanzaba por el corredor. La explosión sacudió el piso. Piezas de metal, carne y gritos se mezclaron en el aire. El humo lo cubrió todo. La alarma principal comenzó a sonar, un zumbido grave que marcaba el final de algo. Entonces apareció él. Ulcan. No necesitaba presentación. Su armadura negra y dorada, su rostro marcado por quemaduras químicas, su voz como cuchillas desgastadas lo hacían inconfundible. Líder de escuadra, cazador de híbridos, ejecutor de líneas impuras. Vaya, vaya, el humano y su mascota, dijo, entrando al centro de la nave. Teresa se interpuso. Con la daga aún en mano, Alejandro observó a Ulcan fijamente. Ella no es mi mascota, dijo, arrastrando su pierna herida con esfuerzo. Oh, entonces es tu mujer. Ulcan se rió con desdén. Tú igual no eres más que yo. Entonces será un placer destruirte primero y luego limpiarla de tu miseria. Ulcan se lanzó hacia él con una fuerza descomunal. Su brazo mecánico se estrelló contra el costado de Alejandro, arrojándolo varios metros hacia atrás. Teresa gritó, pero no se detuvo. Corrió con rapidez, precisa, lanzándose hacia Ulcan. Su daga rozó su garganta, pero fue detenida por un campo de energía que lo bloqueó. El contragolpe la lanzó contra una consola, y un dolor punzante atravesó su cuerpo. La sangre llenó su boca y los zumbidos en sus oídos se intensificaron. Ulcan se acercó a ella, levantando su arma. No eres más que un error genético, solo sirves para parir híbrida. La burla en su voz era venenosa. Antes de que pudiera disparar, Alejandro se arrojó sobre él desde atrás, rodeándole el cuello con un brazo ensangrentado y apretando con toda su fuerza. Ulcan se sacudió como una bestia, estampando a Alejandro contra la pared. Pero él no soltó, apretó más fuerte, su rostro era un mapa de cortes y sudor. Teresa, jadeando, se levantó con la daga en mano, sus piernas temblando. Apuntó hacia Ulcan,
y esta vez no falló. La hoja se hundió en el cuello de Ulcan, justo donde su blindaje se abría para permitir movilidad. Sangre negra brotó en un chorro violento. El grito de Ulcan fue inhumano. Se tambaleó, cayó de rodillas, mirando a ambos con ojos llenos de furia y sorpresa. Alejandro lo empujó al suelo, y el silencio llenó el espacio. «Lo logramos», susurró él, con la voz quebrada por el dolor. Teresa cayó de rodillas, y él la tomó en sus brazos. El dolor lo nublaba, pero no importaba. «Te dije que no te entregarían, te lo juré», dijo él, con una sonrisa cansada. Ella apoyó la frente contra su pecho. «Y yo te dije que no ibas a morir sin mí». Se quedaron allí, entre cuerpos y humo, rodeados de muerte, pero vivos. Vivos porque eligieron pelear, porque eligieron el uno al otro, porque no se dieron por vencidos. La nave estaba en ruinas, el humo aún flotaba en las esquinas, y las luces de emergencia parpadeaban con una debilidad casi melancólica. Pero el silencio que reinaba no era el de la muerte, sino el de la calma después de la tempestad. El de los que siguen en pie. Alejandro se movía con dificultad. Su pierna estaba envuelta en vendas improvisadas, su costado marcado por hematomas oscuros. Había perdido sangre, había perdido sueño, pero no había perdido lo que más importaba. Teresa caminaba a su lado. Su cuerpo tenía cortes, pero su alma no. No esta vez. Cada paso la acercaba a algo que nunca había creído posible. La sensación de haber sobrevivido junto a alguien que no solo la había elegido, sino que había luchado con uñas y dientes para no perderla. Se refugiaron en un astropuerto clandestino en el cinturón de Astara, una estación olvidada por las rutas oficiales. Sin regulaciones, sin reglas. Alejandro conocía al mecánico del lugar, un viejo ciego con más cicatrices que dientes, que no hizo preguntas y solo les ofreció una cabina privada, agua caliente y un lugar donde reparar la nave. Los días pasaron lentamente, casi suspendidos en una burbuja invisible. Teresa dormía abrazada a Alejandro, no por miedo, sino porque su cuerpo ya se había acostumbrado al suyo. Cuando despertaba, su vientre crecía un poco más. El futuro se manifestaba en cada movimiento dentro de ella. Una tarde, mientras leía en la litera superior, Teresa apareció sin decir nada. Llevaba una prenda holgada que dejaba ver la curva suave de su embarazo. Se sentó a su lado, no pidió permiso, no lo necesitaba. Tocó su mano. «Tengo miedo», dijo, simplemente. Alejandro la miró con ternura. «Yo también», respondió. «Entonces, ¿por qué no huimos?», preguntó ella, con una sonrisa rota. «Porque ya no somos fugitivos. Somos padres», dijo él, con una sonrisa que también llevaba tristeza. La palabra quedó suspendida en el aire. Teresa bajó la mirada, respiró hondo. «Lo que está creciendo en mí nunca va a tener que ver con los lugares donde yo crecí. Nunca va a sentir lo que es dormir con una venda en la boca, o vivir esperando ser vendida». «Nunca», respondió él, con firmeza. «Porque va a conocerte a ti, y eso será su escudo». Alejandro acarició su rostro lentamente, sin urgencia, sin necesidad de más. Solo presencia, solo verdad. Esa noche, ella lo besó. No fue un beso marcado por la urgencia ni por el deseo de escapar. Fue uno cargado de gratitud, de ternura. Un beso de hogar. Las reparaciones tomaron semanas, pero durante ese tiempo, el miedo se fue disipando. Teresa comenzó a reír más seguido, Alejandro caminaba más lento pero con firmeza. Habían peleado por sobrevivir, ahora luchaban por vivir. Cuando la nave estuvo lista, decidieron no regresar a ninguna estación registrada. Se dirigieron a un mundo agrícola recién habilitado en la frontera verde del sistema Carion, un planeta nuevo sin historia, sin linajes, sin prejuicios. Allí construyeron una casa con sus propias manos. 2 habitaciones, un pequeño taller, un jardín circular donde Teresa plantó flores que solo crecen con luz lunar artificial.
Cada noche salía a verlas abrirse, y cada noche, Alejandro se quedaba mirándola, como si nunca pudiera acostumbrarse a que fuera real. El parto no fue fácil. Teresa gritó, lloró, rompió su propio miedo en 1000 pedazos. Alejandro estuvo con ella todo el tiempo, sosteniéndola, hablándole, besando su frente, recordándole quién era, quiénes eran. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, los dos se miraron, los ojos llenos de lágrimas. Era una niña pequeña, fuerte, de piel cálida como Alejandro, y con los ojos oscuros e insondables como Teresa. Le pusieron nombre juntos, Lía, que significa la que nace de la batalla en idioma Utari. La vida se volvió lenta, pero no vacía. Cada día tenía un sentido. Cada caricia entre ellos era una promesa sin palabras. Teresa ya no temía despertar, Alejandro ya no temía amar. Una tarde, mientras Lía dormía sobre el pecho de Teresa, Alejandro se sentó a su lado en el porche de la casa. ¿Te arrepientes?, preguntó él, mirándola. Teresa lo miró. Solo de no haberte encontrado antes, respondió, con una sonrisa suave. Él sonrió también. Entonces quédate aquí para siempre. Ya me quedé, desde el día que abriste esa escotilla. El sol se ocultó lentamente detrás de las montañas azules de Carión. El viento movía las flores del jardín, Lía respiraba tranquila, y dos sobrevivientes de mundos rotos se miraron, como si ya no tuvieran nada que temer. Porque habían ganado. Porque habían amado. Porque ahora, por fin, eran libres. Fin.